Historia de las doctrinas económicas. 17.5. Reacción y revolución. 4. Crítica socialista. A. El desarrollo del pensamiento socialista. El progreso del capitalismo a principios del siglo XIX suscitó dos tipos de crítica teórica. En la sección que hemos dedicado a los románticos, describimos la actitud que en esencia se apegaba al pasado. También hemos señalado algunas de las implicaciones reaccionarias de la teoría de Malthus. Pero, en tanto cuanto luchó por el pasado, estaba en la naturaleza misma de esa crítica que habría de transigir con el sistema económico que combatía. Ni en la práctica ni en la teoría pudo esta acción de retaguardia del feudalismo retrasar la victoria del capitalismo y de su economía política. La otra crítica del capitalismo que encontró expresión en los primeros años del siglo XIX es de carácter diferente, es revolucionaria, no está ligada a los privilegios decadentes de una clase social determinada, no representa ni a la nobleza terrateniente ni al clero, no tiene ninguna edad de oro que anhelar. Feudalismo y medievalismo no significan nada para ella, no suspira por la vuelta de algo que se ha ido para siempre. Si encuentra en el nuevo orden social algo que criticar, se siente en libertad de atacarlo de cualquier manera. No necesita inspirarse en un viejo sistema de posiciones sociales, pues la clase que dice representar no ha ganado ni perdido ningún privilegio. Los inicios de la historia del socialismo moderno merecerían aquí un capítulo especial, si pudiéramos dedicar más espacio a la teoría política y social. No siendo así, nuestro interés por ella se limitará a sus relaciones con el pensamiento económico y nos reduciremos a un tratamiento un tanto superficial. Dedicamos a Marx un capítulo aparte por su importancia en el desarrollo de la crítica socialista y principalmente porque sus teorías se apartan conscientemente de la economía política clásica. Pero las teorías de Marx no se produjeron en el vacío, tuvo sus precursores no solo en los economistas clásicos, sino también en las primeras críticas socialistas de la práctica y la teoría capitalistas. De esta trataremos en la presente sección de nuestro libro. Los puntos de contacto entre el pensamiento socialista primitivo y las críticas no socialistas se encuentran en algunas de las teorías críticas que expusieron Malthus y otros. Habían descubierto en el sistema capitalista y en la teoría económica clásica ciertas debilidades y contradicciones y habían sugerido determinados remedios. Pero una vez puestas al descubierto esas debilidades, podían proponerse otros remedios. En realidad, encontramos que algunos de los primeros escritores cuya crítica del capitalismo implica un mensaje revolucionario empezaron un ataque en términos que son formalmente análogos a los que usaron los autores ya mencionados. Pero esta semejanza formal desaparece a medida que se van marcando más claramente sus intenciones socialistas. No es este el lugar adecuado para examinar en detalle las circunstancias que condujeron al nacimiento del movimiento socialista moderno. Sin embargo, puede decirse lo siguiente: el socialismo lanzó un ataque contra el capitalismo por dos frentes independientes. En primer lugar, comenzó como un movimiento de rebelión contra los males específicos de la industria capitalista. Ya hemos visto que la creación de capital requería la creación de una clase social nueva, y hemos señalado el proceso mediante el cual nació la clase trabajadora, los trabajadores asalariados. Dicho proceso trajo consigo dureza y crueldades que aún se intensificaron en los primeros decenios del siglo XIX. Se ha narrado muchas veces la historia de la explotación, opresión y miseria que sufrió la clase obrera en aquel periodo. Al historiador que ve esa evolución producirse en un largo espacio de tiempo, le parece que sus resultados más importantes fueron la capacidad de los trabajadores para contratar libremente y para alcanzar igualdad ante la ley. Pero en este corto plazo, su dependencia de la nueva clase patronal se extremó al desaparecer el lugar económico que ocupaba en la comunidad. El poder de la desigualdad económica dio al capitalista. El poder que la desigualdad económica dio al capitalista le parecía con frecuencia al trabajador que compensaba con creces la desaparición de la servidumbre medieval.
El mecanismo de un mercado en el que las partes contratantes eran desiguales le parecía a la más débil de ellas un amo tan duro como cualquier señor feudal. Realmente, la seguridad económica relativa que a pesar de su sujeción había gozado el trabajador contrastaba favorablemente con la amenaza de desocupación que la situación rápidamente cambiante de la industria le ponía constantemente ante sus ojos. Para quienes, como Smith y Ricardo, podían ver el funcionamiento interno del sistema y en consecuencia mirar hacia el porvenir, el capitalismo significaba un aumento de la producción y de la riqueza y unas relaciones económicas entre las naciones que nunca se habían soñado, y todos los beneficios culturales que ello implicaba. Significaba el liberalismo en política y la destrucción de las reglamentaciones opresoras y de la restricción oscurantista. A los trabajadores de aquel tiempo les parecía que eran ellos los que tenían que pagar el costo de tal revolución. Para ellos, el capitalismo incipiente significó pauperismo, desocupación, o en el mejor de los casos, trabajo agotador en las fábricas para ellos, sus mujeres y sus hijos, jornadas de trabajo muy largas, condiciones peligrosas e insanas y una vigilancia opresora eran la suerte común. Las primeras agitaciones de la clase obrera se dirigieron a la abolición de esos males del sistema fabril. Tomaron la forma de uniones de trabajadores que, presentando un frente único al patrono, trataban de compensar la desigualdad económica y de ofrecer resistencia a la explotación. Así nació el movimiento sindical, mediante la experiencia de sus luchas contra los síntomas particulares del sistema y contra los capitalistas individuales. Dio origen a una teoría de oposición al sistema en general. Gradualmente, el movimiento de la clase obrera fue imbuido de un propósito socialista. El otro aspecto del socialismo moderno es ideológico. Tiene sus raíces en el propio liberalismo, que era la filosofía política en consonancia con el capitalismo industrial. Ya hemos advertido que la filosofía del derecho natural y el utilitarismo, que fue una de sus expresiones, podían tener una interpretación radical lo mismo que una conservadora. El capitalismo había sido más revolucionario que todos los sistemas sociales que lo precedieron. Había barrido sin escrúpulos con las viejas instituciones y formas de pensamiento cuando se interponían en su camino. Y había hecho todo eso no en nombre de ningún interés mezquino de clase, sino en nombre de toda la humanidad. Libertad, igualdad, justicia, la mayor felicidad del mayor número, progreso, gobierno de la razón. Esas fueron sus consignas. Había despertado en todos la esperanza de que estaban haciendo una edad nueva y no pudo evitar que el fervor revolucionario persistiera y se volviese contra el nuevo orden social, si éste resultaba deficiente a la luz de las promesas hechas. La actitud crítica hacia las instituciones humanas que Maquiavelo, Bacon, Hobbes, Locke y los utilitaristas implantaron se convirtió en un rasgo permanente del pensamiento. Los hombres empezaron a mirar el Estado y el sistema económico con los ojos de la razón. No temían criticar y agitar en pro de la reforma, pedir cuentas al capitalismo, trabajar por un orden social mejor. El socialismo recibió su segunda gran inspiración de ese movimiento basado en la filosofía liberal. En lo que se refiere a críticos particulares de la práctica y la teoría económicas, no siempre es posible separar las diferentes influencias, pues en todos ellos puede encontrarse una mezcla de ideas. La inspiración procede de la insatisfacción producida por la situación de la clase trabajadora y de las esperanzas frustradas de la revolución liberal. El contenido, por lo menos el que ahora nos interesa, es la crítica de determinadas conclusiones de la economía política clásica. No obstante la mezcla aludida, en general pueden distinguirse un pensamiento económico crítico más estrechamente relacionado con la experiencia de la clase obrera y con el movimiento obrero naciente, y un pensamiento económico que es más directamente producto de la filosofía social liberal. La diferencia se pone claramente de manifiesto al comparar el pensamiento socialista inglés y el francés. En Inglaterra, el desarrollo más temprano de la industria moderna y del movimiento obrero, el socialismo primitivo
toma los elementos revolucionarios de los economistas clásicos y los aplica a los propósitos de la clase trabajadora. En Francia, la experiencia de la revolución, la mayor lentitud del desarrollo industrial y la importancia de los intereses financieros dieron al pensamiento socialista primitivo un sentido liberal y en ocasiones romántico. No es necesario tratar aquí de todos los escritores que pueden pretender haber sido iniciadores del socialismo, ni podemos tratar in extenso a ninguno de ellos. Es indudable que en una historia del socialismo habría que estudiar a Saint-Simon, Fourier y Robert Owen, pero aquí los hemos omitido porque su influencia sobre el pensamiento económico no fue muy grande. Entre los franceses hemos seleccionado a Sismondi y Proudhon, y como representantes de Inglaterra a Thomson, Gray, Bray y Hodgkin. Sismondi es solo poco más crítico que Malthus en la teoría económica, aunque lo es mucho más en la intención política. Proudhon es socialista en intención, pero su análisis económico carece de claridad. Los socialistas ingleses son los que están en contacto más estrecho con la economía y con la economía política clásica, y por lo tanto son más claros en el uso crítico que hacen del análisis clásico del sistema capitalista. B. Sismondi. En Sismondi, 1773-1842, hay mucho de romanticismo, pero hay también un sentimiento de conmiseración por aquellos a quienes hace sufrir el capitalismo y un intenso, sincero por descubrir las causas inherentes al sistema que producen miseria. Las principales obras de Sismondi son históricas. Sus voluminosas historias de Francia y de las repúblicas italianas de la Edad Media le conquistaron fama en su tiempo. Pero también escribió 2 obras sobre economía, separadas una de otra por 16 años. En 1803 publicó La riqueza comercial y en 1918 Nuevos principios de economía política. En el primero de estos libros es todavía discípulo fiel de Adam Smith, librecambista incondicional y enemigo del intervencionismo. Acepta plenamente no solo la estructura social de la obra de Smith, sino también sus conclusiones prácticas y su filosofía política. Presenta el dejar de hacer como la mejor política económica posible. Manifiesta su fe en la armonía natural que hace de la libre realización del egoísmo del individuo el medio de lograr el mayor provecho común. La ausencia de intervención gubernamental haría que el capital se distribuyera entre las diferentes fuentes de trabajo de acuerdo con la lucratividad relativa de las mismas. Esto tendría por consecuencia el uso más ventajoso de todo el capital de la nación. Pero aún en este cuadro agradable de un mundo de dejada ser, permite Sismondi que se filtren ciertas dudas. No se resigna por completo a que el destino del trabajador sea permanentemente el de productor de todo y consumidor de solo una pequeña parte de lo que produce. Antes de decidirse a publicar otra obra de teoría económica, Sismondi realizó muchas investigaciones históricas y muchos viajes. En Italia, Suiza y Francia, entró en contacto directo con las primeras crisis del siglo XIX y descubrió que habían asolado Inglaterra, Alemania y Bélgica. Esta experiencia dejó huella en él y cuando volvió a formular sus opiniones económicas, quedó muy poco de la repetición indiscriminada de las doctrinas de Smith. Sismondi no rompió nunca por completo con la escuela clásica, conservó siempre su respeto por Adam Smith y siempre sostuvo haber conservado intacto lo principal del aparato teórico del clasicismo. Como Malthus, a quien admiraba Sismondi, se oponía a la aplicación de la teoría clásica a los problemas prácticos, sobre todo en la forma en que lo hacía el sistema ricardiano. También como Malthus, empezó por la crítica del método clásico y a esto añadió una objeción a la concepción clásica del objeto de la ciencia económica. Sismondi formula contra Ricardo el cargo muy repetido y mal fundado de que había sido demasiado abstracto y ensalza a Malthus como ejemplo del equilibrio cuidadoso entre la deducción y la inducción, que, dice, corresponde mejor a la tradición de Smith. Sostiene
que la economía política tiene un campo tan amplio que debe basarse en una experiencia y un conocimiento extensos de la historia, a fin de abarcar plenamente las relaciones sociales que eran el objeto de su estudio. La economía política tiene una finalidad moral. No se interesa por la riqueza en sí misma, sino por la riqueza en relación con el hombre. Tiene que estudiar la actividad económica desde el punto de vista de su efecto sobre el bienestar humano. Por esta razón, considera Sismondi los problemas de la distribución más importantes que cualesquiera otros problemas. En este punto está, por excepción, de acuerdo con Ricardo. Esta coincidencia pone también de manifiesto la diferencia de métodos y propósitos entre Malthus y Sismondi. El primero empezó destacando el consumo, porque su finalidad era justificar al consumidor improductivo. Sismondi pone hincapié en la distribución, porque se interesa principalmente por la justicia social. Así, aunque ambos llegan a conclusiones de modo expreso análogas, sus intenciones son completamente diferentes. Las observaciones de Sismondi acerca del método y objeto de la investigación económica no constituyen partes importantes de su teoría. Lo importante es su negación del clasicismo en cuanto implica optimismo y fe en la armonía y en el carácter autoequilibrador del sistema capitalista. La complacencia que caracterizaba su obra anterior ha desaparecido. El énfasis recae ahora por completo sobre todo lo que hay de malo en la época. Sismondi ve en todas partes la expansión de las fuerzas productivas sin el aumento equivalente del bienestar de las masas de la sociedad. La economía política no tiene razón para describir el sistema y después sentarse y esperar que las cosas mejoren. La perspectiva con que se encuentra la humanidad es sombría y hay que ponerle remedio. La armonía de los intereses sociales también desapareció. Sismondi fue uno de los primeros economistas que hablaron de la existencia de dos clases sociales, los ricos y los pobres, los capitalistas y los obreros, cuyos intereses reputaba opuestos. Estaban en constante conflicto uno con otro. Su formulación de la lucha de clases es casi tan rigurosa como la de Marx, y así lo reconocieron este y Engels en el Manifiesto Comunista. Sismondi subraya también la desaparición de los pequeños trabajadores independientes del campo y del taller a causa de la despiadada competencia del capital concentrado y de las empresas en gran escala. La sociedad, dice, se está dividiendo en dos clases, los propietarios y el proletariado. La propiedad y el trabajo están separados. Habiendo arrojado por la borda el optimismo y la idea de la armonía social, Sismondi procede a analizar las causas inherentes al sistema capitalista que producen la miseria de las masas. Percibe que hay algo que anda mal en las condiciones de la producción capitalista. Ve que esta forma de producción tiende a aumentar la capacidad productiva y la producción de bienes, pero que cuanto más aumenta aquella capacidad, mayores son las contradicciones entre el capital y el trabajo, entre la producción y la venta. Ve que el crecimiento de la producción tiene como corolario que los productores, los obreros, se limitaran en su consumo al mínimo necesario para subsistir. Como Malthus considera inherente a la producción capitalista el que los trabajadores no pueden absorber toda la producción de la industria, pero no está dispuesto a aceptarlo como un fenómeno natural y a indicar como paliativo el uso de la válvula de seguridad del consumo improductivo. Todo esto está implícito en su obra, pero su análisis se basa principalmente en una idea: la sobreproducción y las crisis que surgen de la competencia y de la separación del trabajador de su propiedad. Esto último hace al obrero completamente dependiente del capitalista. Los obreros están a merced del patrono. Para vivir, tienen que aceptar el trabajo por cualquier jornal que el patrono les ofrezca. La oferta de trabajo está totalmente determinada por la demanda del trabajo asalariado por parte de los capitalistas. La población no tiende, como había dicho Malthus, a superar a los medios de subsistencia. La población depende de los ingresos. Cuando el trabajador es independiente, tiene el control de su ingreso, conoce su situación presente y puede calcular sus posibilidades futuras, y puede determinar si y cuándo ha de casarse y tener hijos. Desde que se separaron propiedad y trabajo, los ingresos están bajo el control del capitalista.
dependen de la demanda de trabajo por parte del capitalista, y esta demanda fluctúa constantemente en razón de que está determinada no por las necesidades del consumidor, sino por la necesidad de producir para emplear el capital provechosamente. La teoría se liga aquí a las ideas de competencia y sobreproducción. El capitalista está obligado, por su misma naturaleza, a buscar el aumento continuo de la producción. Los economistas clásicos habían visto con agrado esta tendencia. El mecanismo ricardiano mostró en qué estribaba la fuerza que producía el ajuste automático. Sismondi señala ahora que este aumento continuo de la producción tiene que originar excesos periódicos. La demanda de los trabajadores siempre es insuficiente para absorber todos los productos, y el progreso de la maquinaria crea una desocupación periódica que reduce más aún su poder adquisitivo. Ni el capital ni el trabajo pueden ser retirados fácilmente de industrias que se enfrentan a una demanda creciente de sus productos. El capital fijo tendrá que permanecer en las industrias decadentes. Los obreros aceptarán jornadas largas y jornales bajos, y la producción seguirá siendo excesiva. Sismondi reprueba la competencia porque no solo conduce a una explotación mayor, ya que cada capitalista anhela obtener la mayor ganancia posible, sino que, además, intensifica la sobreproducción. La competencia está determinada por el empleo lucrativo del capital y no por las necesidades del público consumidor. La sobreproducción se hace más manifiesta en las crisis. Según Sismondi, son tres las causas que producen la crisis: el carácter competitivo de la producción, que hace imposible a los productores conocer el mercado; el hecho de que el capital, no la necesidad, determine la producción; y la separación de la propiedad y el trabajo, que aumenta el ingreso de los capitalistas, pero no el de los trabajadores que constituyen la masa de los consumidores. Estos tres factores engendran el desequilibrio. La demanda aumentará en forma irregular. La de los productos de las industrias que abastecen al grueso de la población no puede crecer uniformemente con la capacidad de producción, porque lo que aumenta proporcionalmente con la producción es solo el ingreso del capitalista. Este demandará más artículos de lujo, pero esta demanda no puede compensar la otra, que se ha contraído. No hace más que ocasionar cambios en la distribución de los recursos productivos, cambios que producen fluctuaciones en la actividad económica y agravan las dificultades de la sobreproducción. La concentración progresiva del capital agrava esta disparidad de demandas. El sistema capitalista tiene, pues, una tendencia inherente a ensanchar el abismo entre la producción y el consumo. La exposición que hizo Sismondi de las debilidades del capitalismo fue extraordinariamente perspicaz. Su análisis, completamente aparte de sus conclusiones heterodoxas, fue saludable aún para el progreso del pensamiento económico no socialista, porque obligó a los economistas, más que Malthus, a estudiar el problema del desequilibrio. Su influencia en ambos campos fue menos grande de lo que pudo haber sido, en parte por su incapacidad para enlazar la teoría del desequilibrio con el cuerpo de la teoría pura del análisis económico de Ricardo. La formulación que dio Sismondi a la mayor parte de los conceptos económicos fundamentales era vaga o confusa, y no obstante el fundamento real de sus conclusiones prácticas carecían estas del fondo teórico que las hubiera hecho importantes para los economistas, o a la larga hasta para los socialistas. Los remedios que Sismondi propone revelan con mayor claridad aún esa falta de un principio analítico unificado. Encuentra la causa de los males económicos en la disparidad entre la capacidad productiva y las relaciones sociales que determinan su uso. Dudaba entre un remedio que reemplazase el orden social existente por otro que estuviera en armonía con las capacidades productivas para hacerlas congruentes con las oportunidades que ofrecían las relaciones sociales existentes. Sin embargo, estaba seguro de que la política del dejar hacer de los clásicos era inútil. El Estado debe intervenir para mitigar los males y suprimir sus causas. Pero cuando llega el momento de decir cómo habría de hacer eso, Sismondi vaciló y en realidad expresó sus dudas acerca de su capacidad para prescribir la política correcta. Rechazó el comunismo porque tenía demasiada fe en la importancia del interés privado. Rechazó también el feudalismo porque lo consideraba un freno a las capacidades productivas de la humanidad. Pero su política significaba, en definitiva,
un retorno a condiciones más primitivas. Definía el objeto de la política económica como la reunión de la propiedad y el trabajo y el restablecimiento del equilibrio entre la producción y el consumo. Esto podía presentarse también como la finalidad socialista, pero mientras la mayor parte de los pensadores socialistas de la época, sobre todo en Inglaterra, llegaba a considerar la abolición de la propiedad privada de los medios de producción el método correcto. Sismondi quería ver la resurrección del productor independiente, del pequeño agricultor, del pequeño artesano. Mientras se operase este regreso a la Edad de Oro, competía al gobierno evitar que aumentase el desequilibrio, y la mejor manera de lograrlo sería retardar el progreso industrial. Sobre todo, el gobierno pondría un freno a los inventos y procuraría conseguir un ritmo de progreso en el que se realizaran suavemente los reajustes necesarios y sin ocasionar sobreproducción ni miseria. De esta suerte, Sismondi se metió en un callejón sin salida en el que únicamente la medida retrógrada de retardar el progreso material, que se basa en el progreso científico, ofrece la apariencia de una solución. Con todo su interés histórico, Sismondi no penetró a fondo en la evolución económica, penetración que hubiera impedido que su conmiseración por los oprimidos lo llevara a una posición incompatible con sus intenciones. C. Proudhon, 1809-1868. Proudhon es más conocido que Sismondi y ejerció una influencia mucho mayor sobre el pensamiento socialista. Es uno de los principales inspiradores de las doctrinas sindicalista y anarquista, pero su papel como teórico político fue más importante que como economista, y como ha sido objeto de muchos estudios de especialistas, bastará un breve resumen de sus teorías. Para comprender el carácter de la crítica que hizo Proudhon del capitalismo y de otros pensadores socialistas, así como su teoría y su política positivas, es útil recordar que Marx lo calificó de pequeño burgués. Era hijo de un cervecero de poca importancia y nació en un ambiente de pequeños propietarios campesinos. Se hizo impresor y aunque se llamó a sí mismo hijo de la clase trabajadora, sus raíces sociales eran decididamente de la baja clase media. Una insaciable sed de saber lo impulsó a leer y estudiar constantemente, y aunque nunca llegó a digerir completamente los conocimientos que adquiría, bastaron para darle conciencia de la importancia del estudio y hacerlo un tanto vano y desdeñoso hacia aquellos a quienes reputaba carentes de él. Desde edad temprana se interesó en los problemas sociales. Se mostraba a sí mismo poseído de un espíritu crítico que no temía atacar las ideas consagradas. A la edad de 31 años publicó su primer libro importante y quizá el más brillante de todos, ¿Qué es la propiedad?, o Investigaciones sobre el principio del derecho y del gobierno. A este siguió, en 1846, su otra gran obra, Contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, a la que contestó Marx con su Miseria de la filosofía, contestación que le valió perder la amistad de Proudhon. En estos libros, la influencia de su ambiente fue completamente por la inclinación del autor a la especulación filosófica y su afición a la dialéctica. El contacto con el movimiento obrero, que le llevó a participar activamente en el movimiento revolucionario de 1848, determinó el aspecto crítico de su teoría. El interés por la filosofía determinó su afición a la abstracción y a las paradojas verbales. Este factor se hizo aún más importante cuando, debido en gran parte a la influencia de Marx, Proudhon emprendió en serio el estudio de la filosofía de Hegel. Entre otras influencias ideológicas, hay que mencionar la de la Biblia. Aunque Proudhon no era religioso, su idea de la justicia procede en cierta medida del Antiguo Testamento y la de las obras de los filósofos políticos del periodo que siguió a la Revolución Francesa, en particular las de Fourier, quien había expresado su opinión de que la evolución social avanzaba por una continua contradicción entre aquello a que aspiraba y lo que alcanzaba. Una idea moral sirve de base a todo el pensamiento de Proudhon, la idea de justicia. Proudhon habla una y otra vez de la justicia como principio supremo de la vida humana, pero
¿Cómo puede realizarse la justicia en la sociedad? En este punto, echa mano de un concepto aristotélico. Justicia es lo mismo que reciprocidad, igualdad, equilibrio. La vida social y hasta la naturaleza misma contienen contradicciones inevitables. Las antinomias de Kant, después las tesis antítesis de Hegel, sirven de inspiración a Proudhon para su teoría de que la contradicción es el principio eterno de los asuntos humanos. Habiendo elevado la contradicción a posición tan alta, Proudhon no investiga los medios políticos para cambiar las instituciones sociales, sino que trata de descubrir la idea correcta que aboliría las contradicciones en lo abstracto. Esa idea es el concepto de la justicia como equilibrio de fuerzas en pugna. La sociedad solo puede usar plenamente sus capacidades cuando las fuerzas de que se componen están en equilibrio. La idea de la reconciliación de las fuerzas antagónicas forma la base de toda su teoría y de sus proposiciones prácticas. Es notoria de un modo particular en su actitud ante la propiedad. Aún en su primer libro, que lanzó al mundo la famosa definición "La propiedad es un robo", la finalidad de Proudhon no era analizar las diferentes relaciones económicas en que se fundan las diferentes formas de la propiedad legal. No atacó la propiedad privada como tal, sino que, al contrario, la consideraba como condición esencial de la libertad. Habiendo aceptado la opinión de que el trabajo era la única fuente de riqueza y constituía el único título de propiedad, consideraba vital que cada uno pudiera disfrutar y poseer los frutos de su trabajo. A lo que se oponía era al abuso de la propiedad, el poder de exigir un tributo no ganado que la empresa capitalista moderna y sus leyes otorgan al capitalista. Debieran abolirse la renta, el interés y la ganancia, pero debiera conservarse la propiedad. ¿Cómo habrían de eliminarse las excrescencias de la propiedad privada? Proudhon hizo muchas sugestiones para diversas reformas concernientes a la renta, pero no llegó nunca a proponer la propiedad en común de los medios de producción. Antes, al contrario, así como se opuso a los socialistas franceses de su tiempo, tales como los saint-simonianos, por utópicos y por ignorar las leyes de la evolución económica, también rechazó el comunismo porque lo creía basado en un análisis falso de la propiedad. En su teoría de la propiedad, publicada póstumamente en 1866, llegó a proponer la conservación de la propiedad privada en su forma existente, mitigando la facultad de usarla y destruirla únicamente con garantías de equilibrio. Pero su ideal no era, en realidad, diferente al de Sismondi. Se consigue el equilibrio entre las contradicciones y queda abolido el poder de explotación cuando la propiedad se parcela y la agricultura y la industria las ejercen muchos pequeños productores. Entonces puede decirse que ya no existe la propiedad, porque como los derechos y las pretensiones de cada uno se hacen contrapeso, el derecho al tributo se ejerce apenas. Y también, análogamente a Sismondi, no obstante su explícito rechazo a la opinión de éste sobre los inventos por retrógrada, a Proudhon le disgusta instintivamente la maquinaria, porque advierte que es incompatible con su república de pequeños productores. La organización política de esta sociedad ideal reflejaría también el equilibrio de fuerzas, o como Proudhon lo llama, el mutualismo social. Pensaba que el Estado debía desaparecer. La anarquía era la forma ideal de la vida social, esto es, la ausencia de gobierno como fuerza coercitiva, sustituyéndolo la asociación voluntaria para la administración de las cosas, no para gobernar a las personas. Esta teoría no fue expuesta nunca de un modo completo y no impidió que Proudhon aprobara algunos de los actos más coercitivos de un gobierno autoritario, pero le impulsó, sin embargo, a oponerse fuertemente a las teorías socialistas y comunistas que le parecían implicar el mantenimiento de un Estado coercitivo. Proudhon comprendió que la industria en gran escala
no podía ser completamente abolida y que tenía que integrarse con su sociedad de pequeños agricultores y artesanos. La forma de hacerlo era entregarla a asociaciones voluntarias de trabajadores independientes, libres de la intervención del Estado. Los trabajadores deberían seguir el ejemplo de los capitalistas y formar compañías para dirigir grandes industrias. Este sueño sindicalista choca enseguida contra la realidad. Este sueño sindicalista choca enseguida contra la realidad de que se necesita el capital. Y esto lleva a Proudhon a formular su teoría y sus proposiciones más específicamente económicas. El abuso de la propiedad privada, había dicho, consiste principalmente en la facultad de extraer un ingreso sin trabajar. Una de las maneras más importantes de hacer esto es cargar un interés al dinero. Solo con que todo el mundo pudiera conseguir préstamos gratuitos, desaparecería la explotación y no habría dificultad alguna para establecer sindicatos de trabajadores. Para Proudhon, el dinero no es más que un medio de circulación. Siguiendo a los canonistas, piensa que, como mercancía, debiera venderse y comprarse al costo y no prestarse a interés. El préstamo a interés permite al propietario del dinero vender una y la misma cosa varias veces seguidas sin perder la propiedad de la misma. Proudhon, después de confundir el capital en su forma monetaria y el dinero como medio de circulación, aplica la idea del préstamo sin interés a los créditos bancarios, que son la forma más común en que se hacen los préstamos. La naturaleza, arguye, suministra al hombre gratuitamente las materias primas. Por lo tanto, es el trabajo el productivo, no el capital. El crédito, que no es sino un cambio, debe concederse sin interés. La parte más importante del programa económico de Proudhon es la creación del crédito gratuito mediante el establecimiento de un banco de cambio. Debiera fundarse, afirma, un banco sin capital y por lo tanto sin ninguna carga de intereses. Este banco emitiría billetes que, no siendo convertibles en oro, costaría poco producir. Dichos billetes se emitirían contra letras comerciales que representaran una venta ya realizada o por lo menos ya concertada. Y si todo el mundo estuviese de acuerdo en aceptar tales billetes en pago de bienes, circularían en lugar del dinero. El banco no correría ningún riesgo, porque lo único que haría sería descontar transacciones comerciales auténticas. Sin embargo, el punto esencial sería que este servicio no costaría nada. Suprimido el interés, quedaría también suprimida la explotación mediante la propiedad. Además, puesto que el banco de cambio permitiría que cada obrero o grupo de obreros obtuviese crédito gratuito para comprar los medios de producción, también desaparecería la división en clases. La propiedad y el trabajo, que estaban separados, como había deplorado Sismondi, volverían a reunirse ahora. Queda expedito el camino para la república ideal de productores libres e iguales, hacia la justicia y por consiguiente hacia la abolición del gobierno opresor. Así pues, el socialismo de Proudhon se convierte en el sueño irreal de una edad de oro que se alcanzaría solo con abolir el interés. Puede decirse, no obstante, que Proudhon vivió en un ambiente en que el poder de explotación parecía simbolizado en las finanzas, pero su incapacidad para analizar los principios de la producción capitalista y para comprender la naturaleza del capital y la función del dinero hace tan ineficaces sus proposiciones prácticas como retrógrado es su ideal. El impulso que brindó al socialismo francés se frustró por la confusión que sembró. Sus ideas han seguido viviendo en el anarquismo y en el cúmulo de falsas panaceas que aparecen periódicamente en los tiempos de crisis. Es indudable que movían a Proudhon una indignación justa y un celo reformador, pero tuvo cosas reaccionarias. Lo que dijo de las mujeres y de la guerra, así como la confusión que se evidencia en su análisis económico, le asemejan a los románticos. Obsesos de todas las épocas se han inspirado en Proudhon y Sismondi. D. Los precursores de Marx. El último grupo de los primeros pensadores socialistas, Bray, Cray, Thompson y Hodgkin, embistieron su teoría con una filosofía tan tortuosa
como lo hizo Proudhon. El último grupo de los primeros pensadores socialistas, Bray, Cray, Thompson y Hodgkin, no vistieron su teoría con una filosofía tan tortuosa como lo hizo Proudhon. Todos ellos se basan en las enseñanzas de la escuela ricardiana, pero emplean las conclusiones clásicas para señalar una moral revolucionaria. Tuvieron oportunidad de observar los comienzos de un movimiento sindical vigoroso y de adquirir una teoría socialista más definida. Y lo que es aún más importante, la aparición de esa teoría socialista fue una transición fácil hacia la economía política clásica misma. Los pensadores no formularon la existencia de un conflicto de clases mejor de lo que lo hicieron Smith, Ricardo y Malthus. La lectura de su obra destruye la opinión de que fue Marx quien primero concibió la idea de la lucha de clases. Como ha dicho un autor, lo sorprendente no es que Thompson, Hodgkin y Marx hayan sacado conclusiones socialistas del sistema de Ricardo, sino que no lo hayan hecho los mismos ricardianos. Tal como fueron las cosas, el triunfo de la escuela ricardiana, representado por la certidumbre doctrinal de un James Smith, fue acompañado por un diluvio de escritos de pensadores que no estaban dispuestos a aceptar las conclusiones pesimistas del clasicismo. Los autores que mencionamos aquí de un modo especial están muy lejos de ser los únicos de aquel movimiento. Los he escogido porque representan la tendencia en su forma más clara. Sus escritos presentan dos rasgos comunes. Todos parten de la formulación que dio Ricardo a la teoría del valor trabajo. Aceptan la explicación de que la cantidad de trabajo incorporado en una mercancía es la esencia y la medida de su valor de cambio. Se atienen a la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo, y todos ellos desarrollan en una forma u otra el concepto de la plusvalía. En el sistema capitalista afirman, el salario que se paga al trabajador siempre es inferior que al valor del producto que el trabajador ha producido y que el capitalista se ha apropiado. De ahí la explotación, la opresión y la miseria. La otra característica común a todos estos escritores es su interpretación revolucionaria del utilitarismo. Todos ellos aceptaron el postulado utilitarista de la mayor felicidad del mayor número. Ya hemos visto que a este ideal podía dársele un contenido igualitario y que le fue dado hasta por algunos utilitaristas no socialistas. Los primeros socialistas ingleses aceptaron también la importancia que el utilitarismo concedía a la libertad y la actitud crítica ante las instituciones existentes, que era consecuencia natural del radicalismo filosófico. Bentham había señalado el camino, una estructura social existente con todas sus concepciones de la ley, de los derechos y de los deberes. No tenía nada de sacrosanta. Había que juzgarla a la luz del ideal utilitarista. Por tanto, cuando los socialistas se pusieron a investigar el porqué de la inexistencia del orden social en el que no hay explotación porque cada uno obtiene el fruto íntegro de su trabajo, no tuvieron dificultad para encontrar la respuesta en la organización y las leyes sociales vigentes. En particular, dirigieron sus ataques a la distribución existente de la propiedad y al conjunto del sistema de propiedad privada. No obstante, esta comunidad de ideas, los pensadores en cuestión hicieron hincapié en aspectos diferentes de su credo socialista. William Thompson, 1783-1833, está muy cerca de los utilitaristas, lo mismo que John Gray, 1799-1850, en sus primeros escritos. Posteriormente, tanto él como John Francis Gray, 1806-1895, habiéndose concentrado en determinados problemas prácticos, fueron llevados a formular proposiciones parecidas a las de Proudhon. Pero, como los autores eran ingleses, sus teorías no llegaron nunca a ser tan místicas. Thomas Hodgkin, 1787-1869, fue quizá el economista socialista más decidido entre los pensadores premarxistas. En sus libros se encuentran los gérmenes de muchas ideas de Marx, quien al menos parcialmente reconocía su deuda a la obra de Hodgkin. Las principales obras de Thompson son
Una investigación de los principios de la distribución de la riqueza y trabajo remunerado. La primera de 1824 y la segunda de 1827. Esta última es una réplica a Hodgkin. En la primera de estas obras da una interpretación socialista muy coherente de la economía ricardiana y de la filosofía de Bentham. El trabajo es la única fuente del valor y la clase obrera debiera ser la única en recibir el producto. En la sociedad capitalista, las exigencias del capitalista y de la tierra despojan al trabajo de una parte de lo que le pertenece. Esto no significa tan solo una distribución antinatural e injusta que nunca logrará la mayor felicidad del mayor número, sino que además crea la contradicción más sorprendente del capitalismo, la abundancia y la pobreza, y con ello todo género de males sociales. El remedio estaba en suprimir el tributo al capitalista. Thomson sabía que el capital consumido en el proceso de la producción sumaba su valor al producto. A lo que se oponía era a la facultad del capitalista de apropiarse toda la plusvalía, facultad resultante de la dependencia en que está el obrero respecto del capitalista propietario de los medios de producción. La política del socialismo no está expuesta con mucha claridad, pero como análisis del sistema capitalista incipiente y como requisitoria contra el mismo, Inquiry es un documento importante. En su segundo libro se ocupó Thomson del problema de política económica. En ese tiempo se había convertido ya en un discípulo fervoroso de Robert Owen y veía la salvación exclusivamente en el sistema cooperativo. En John Gray puede observarse un proceso semejante. Su primera obra, una lectura sobre felicidad humana, publicada en 1825, fue una condenación mordaz del orden social existente. Se apoyaba en la idea de que el trabajo era la única fuente de riqueza y analizaba la sofisticación de la justicia social en el capitalismo de su tiempo. Afirmaba que quienes todo lo producen solo recibían una fracción de los frutos de su trabajo, mientras que las clases improductivas vivían una existencia de parásitos. El trabajo, el único título de propiedad, y la explotación mediante la exacción de la renta, el interés y la ganancia, la verdadera causa de todos los males sociales. En dos obras posteriores, El sistema social, de 1831, y Lecturas sobre la naturaleza y uso del dinero, de 1848, Gray intentó describir los principios de la sociedad ideal. En ellas esbozó un sistema parecido en muchos aspectos al plan del banco de cambio formulado por Proudhon, pero a diferencia de este, aplicaba consecuentemente la teoría del valor-trabajo. El Banco Nacional de Gray tenía que determinar con exactitud la cantidad de tiempo de trabajo necesario para la producción de las diferentes mercancías. El productor recibiría a cambio de su producto un certificado de su valor que le daría derecho a recibir una mercancía en la que estuviese incorporada una cantidad igual de trabajo. Este sistema organizaría el cambio, lo cual constituía para Gray la gran necesidad, de manera tal que estuviera asegurado el equilibrio entre producción y consumo. Destruiría la tiranía del dinero como medida del valor de cambio y pondría en el lugar que le correspondía la única medida verdadera, o sea, el tiempo de trabajo. Como política socialista, podía demostrarse que la de Gray era utópica, y así lo hizo Marx, porque carecía de una base analítica sólida. Gray quería abolir el intercambio privado, pero que continuasen las condiciones capitalistas de producción, condición que implicaba el cambio privado. No analizó nunca con claridad el papel del dinero en la economía capitalista, y así se vio llevado a aislar el proceso del cambio como lo único que necesitaba ser reformado. Ideas análogas se encuentran en otra obra de Francis Bray, publicada por primera vez en 1839. Bray se oponía al owenismo, tal como lo exponía, por ejemplo, Thomson,
en su trabajo remunerado. Como Gray encontró la fuente de todo mal en el cambio injusto. El tiempo de trabajo era la verdadera medida del valor de cambio, y el cambio era aquel en que se cambiaban una por otra cantidades iguales de trabajo. Pero Bray fue más lejos que Gray. Sus cambios universales implicaban el trabajo universal, es decir, la desaparición de la propiedad y producción privadas capitalistas. Pero al mismo tiempo, el método de Bray para alcanzar ese estado de cosas ideal, recordaba Proudhon, consistía en el establecimiento de compañías que, mediante la emisión de papel moneda, pudieran comprar tierra y equipo de capital. El resultado a que se llegaría con la ayuda de uniones laborales y de mutualidades sería una especie de sindicalismo. Thomas Hodgkin escribió muchos libros, de los cuales es el más importante su obra Labor Defended Against the Claims of Capital, publicado anónimamente en 1825. Parece que ejerció influencia muy considerable, no solo a través de los libros, sino también por conferencias. Aunque inspirado, como lo aclara el subtítulo, por el creciente movimiento sindical y por la oposición al mismo, su obra no es meramente un folleto de importancia política momentánea. Contenía un análisis minucioso del sistema económico. Su objeto era demostrar que las uniones de trabajadores eran justificables si se dirigían contra los capitalistas, que obtenían una ganancia injusta. Había que demostrar que el capital era improductivo, y el autor lo hace con un hábil análisis de la función del capital en el proceso de la producción, basado en la teoría ricardiana del valor. En dicho análisis, Hodgkin sentó los cimientos de la distinción, completada después por Marx, entre la ayuda material a la producción, que los economistas llaman capital, y el capital en cuanto a expresión de cierta forma de relación de propiedad, que convierte en capital las máquinas de vapor, las materias primas y los medios de subsistencia del obrero. Según Hodgkin, el usar indistintamente la palabra para designar tanto el trabajo acumulado, que es una ayuda material y una condición para la producción futura, como una relación social que da al capitalista el dominio sobre el trabajo presente, los economistas se han creado el problema de la productividad del capital. Si por productividad de capital, dice Hodgkin, se entiende su poder de crear valor de cambio, y si esto implica que en consecuencia la propiedad capitalista tiene derecho a participar en el producto, el capital no es productivo definitivamente. No obstante, admite que los resultados de la producción pasada, etc., son condiciones materiales necesarias para el empleo del trabajo presente y por lo tanto potencialmente productivos. No explica esta contradicción que se da en su propio razonamiento. Hodgkin no distingue muy claramente el valor de uso del valor de cambio, pero cuando habla del capital como de una fórmula mágica que se usa para ocultar la realidad de la explotación, está muy cerca de la teoría marxista. Según una tradición económica entonces cerca de la teoría marxista, según una tradición económica entonces admitida, Hodgkin distingue entre capital circulante y capital fijo. El primero dice, no es trabajo coexistente. La acumulación de capital no es sino almacenamiento de trabajo, y el aumento de la habilidad de los trabajadores es un aspecto de la acumulación más importante que el almacenamiento de los productos de trabajo. Asimismo, el capital fijo es solo una forma de trabajo acumulado que llega a ser útil en la producción. También depende, para su utilización, del trabajo presente. Sin la habilidad y energía del trabajo presente, serían inútiles esas acumulaciones de trabajo pasado. El que sean o no productivas depende por completo de que sean o no usadas por el trabajo productivo. Si todas esas máquinas, edificios, etc., no se usan, no harán más que deteriorarse. El capital fijo no adquiere utilidad del trabajo pasado, sino del trabajo presente. Produce una ganancia a su propietario no porque contenga trabajo acumulado, sino porque le permite disponer de trabajo presente. Hodgkin intenta resolver todas las cualidades productivas usualmente atribuidas al capital en trabajo coexistente.
Lo hace así a fin de contar con un argumento en contra de quienes trasplantan esas cualidades a las incorporaciones materiales de trabajo y hacen así productivo el capital independientemente del trabajo. El capital, según Hodgkin, es el mediador entre el trabajo y las cosas con cuya ayuda se realiza el trabajo y quien se apropia la mayor parte del producto. El orden social natural es aquel en el que se suprime esa separación entre el trabajo y sus medios de producción y subsistencia. Sobre política económica no tiene Hodgkin mucho que decir. Adopta en gran parte el ideal anarquista. Estaba convencido de que la fórmula mágica de la productividad del capital había impresionado a tal grado las mentes de los hombres que era escéptico respecto de cualquier otro ideal. Dudaba de la eficacia del gobierno, aun cuando éste fuera democrático. Creía que la instrucción progresiva de los trabajadores y su fuerza creciente mediante la unión los llevaría a suprimir los privilegios, a obtener el fruto íntegro de su trabajo y hacer de este el único título de propiedad. Ya no sería necesario el gobierno, porque habría desaparecido la división de clases. En resumen, pues, la sociedad ideal a que aspiraba Hodgkin tenía las mismas características que la de los otros precursores ingleses y franceses del socialismo. Marx intentó formular sobre las mismas bases una teoría socialista diferente, pero, como veremos, aunque rechazó por utópicas las conclusiones de sus predecesores, terminó en un sistema más irracional que el que planteaban estos.